Sufríamos muchas situaciones de segregación en Montgomery. Los bebederos de agua eran una de ellas. Los bebederos estaban señalizados con carteles que decían blanca y de color. Como millones de niñas y niños negros, antes y después de mí, yo creía que el agua blanca tenía un sabor distinto a la de color. Quería creer que el agua blanca era de ese color, y que la de color tenía muchos y variados colores. Me llevó un tiempo entender que no había diferencia en esas aguas. Ambas tenían el mismo color y el mismo sabor. La diferencia estaba en quién debía utilizar cada bebedero. Rosa Parks se negó a dar el asiento a un hombre blanco en un colectivo el 1 de diciembre de 1955. Ni siquiera lo hizo cuando el conductor paró su recorrido y amenazó con denunciarla. Finalmente, Rosa Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada por incumplir la ley de segregación municipal. Estuve ahí. Historias de luchas sociales, hechos y personas que buscaron cambiar la realidad. Historias que deben ser contadas. Rosa Parks nació el 4 de febrero de 1913 en Alabama, Estados Unidos. En esos años, la segregación racial en el país estaba muy presente en la sociedad. Las personas negras no contaban con derechos civiles. No importaba qué tan mal fueran tratados, no había manera de protestar. Existían 3 aspectos muy fuertes que demostraban la discriminación. Estos eran el acceso a la educación, el servicio de transporte público y el derecho a voto. Cuando era niña, blancos y negros asistíamos a escuelas diferentes. Nosotros debíamos construir nuestras escuelas sin ayuda del Estado. Generalmente por eso eran construcciones más chicas y precarias. Otra de las diferencias entre las escuelas blancas y las negras era que mientras ellos asistían 9 meses, nosotros solo asistíamos 5. Muchos de los niños negros debíamos ayudar a nuestras familias trabajando en las plantaciones. La educación presentaba una fuerte traba para las personas negras. Al momento de estudiar, no contaban con las mismas oportunidades que los blancos. Solo 7 de cada 100 personas negras finalizaban sus estudios secundarios en 1940. El transporte público era otra fuerte demostración de segregación racial en los Estados Unidos. En sus comienzos, los negros no podían ni siquiera viajar dentro del colectivo, sino que debían sentarse sobre el techo, junto con el equipaje. Muchos se resistían a viajar en estas condiciones y optaban por caminar o pagar un servicio de autos privados manejados por otros negros. Tiempo más tarde, se le permitió a la comunidad negra viajar dentro del colectivo, pero con ciertas restricciones. Cada colectivo tenía una sección fija para las personas negras delimitada por un cartel. Las primeras filas de asientos estaban reservadas para los pasajeros blancos. Los negros debían tomar los asientos de atrás, pero en caso de que el colectivo estuviera lleno y un pasajero blanco no tuviera lugar, debían levantarse y ceder su asiento. A diferencia de los blancos, los negros debían pagar su boleto por la puerta delantera, pero no podían ingresar por esta. Debían hacerlo por la puerta de atrás. Además de marcar la discriminación, esta norma vulneraba aún más a los pasajeros negros. Muchas veces eran dejados por los conductores blancos luego de pagar su boleto. Algunos conductores eran realmente perversos. No todos ellos nos odiaban, pero la segregación en sí es un vicio, y para mí no hay manera de discriminar de modo decente o aceptable. Era realmente humillante tener que sufrir la segregación en el colectivo 2 veces al día, 5 días a la semana, para ir al centro a trabajar para la gente blanca. La segregación era también una gran traba para que las personas negras ejerzan el derecho al voto. Para poder votar, un blanco debía atestiguar a favor de ellos y habilitarlos, pero muy pocos lo conseguían.
Solo un pequeño grupo de negros que mantenía buena relación con los blancos podían ser registrados de esta manera. Pero una vez registrados, no querían que otros hicieran lo mismo. Sentían que el hecho de que los blancos los hayan aprobado los colocaba en un nivel superior al resto. Si no conseguían registrarse bajo la aprobación de los blancos, existía una segunda opción, pero con muchas más restricciones. El trámite se habilitaba una sola vez al año sin anuncios públicos. Debían estar muy atentos para no perder su oportunidad. El horario en que se realizaba el trámite generalmente era un día de la semana durante la mañana, algo inaccesible para aquellas personas que debían trabajar. Los primeros indicios de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos se sitúan a fines de los 40, luego de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados negros que habían servido al ejército regresaron al país creyendo que este servicio les sería reconocido y podrían exigir la igualdad de derechos. Pero los reclamos solo incentivaron una oleada reaccionaria y racista. Sin embargo, la lucha por la igualdad comenzaba a dar sus primeros pasos. Los reclamos por el pago de igual salario para docentes negros presentados en las décadas del 20 y del 30 obtuvieron sus frutos en 1954. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en las escuelas. La lucha por la educación fue el puntapié para la idea general de igualdad. Era un tiempo muy esperanzador. Los afroamericanos creíamos que existía realmente la oportunidad de cambiar las leyes de segregación. La Corte había declarado que la educación segregada no era igualitaria, y muchos de nosotros vimos que esta idea podría aplicarse en otras situaciones, como por ejemplo el transporte público. El 1 de diciembre de 1955 no sería la primera vez que Rosa se negaba a ceder su asiento en el colectivo, pero sí sería la más escandalosa. Ese día, Rosa había tomado el colectivo de regreso a casa como de costumbre. Sin embargo, logró reconocer que el chofer era el mismo que la bajó del colectivo en 1943, 12 años atrás, cuando se había negado a ceder su asiento por primera vez. Rosa tomó uno de los asientos ubicados en la sección del medio. En la siguiente parada, varios blancos subieron al colectivo ocupando los asientos restantes, pero uno de ellos no consiguió sentarse. Cuando el chofer vio que el hombre blanco continuaba parado, frenó y exigió a los negros que cedieran sus asientos. El hombre que estaba sentado a mi lado junto a la ventana se paró y me moví para dejarlo pasar. Decidí ocupar su lugar y dejar el asiento del lado del pasillo libre. Pero ahí me di cuenta que cuanto más cedemos y complacemos, peor somos tratados. El conductor observó que yo seguía sentada ahí y me pidió que me levantara. Le dije no. Dijo que debía arrestarme, a lo que respondí, deberías hacerlo. Esas fueron las únicas palabras que nos dijimos. Hasta ese momento no conocía su nombre. Lo supe tiempo después, cuando nos encontramos en la corte. Era James Blake. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color es la organización de derechos civiles más grande y reconocida de Estados Unidos. Se fundó en 1909 con la misión de garantizar la igualdad política, educativa, social y económica de las minorías étnicas. Buscó eliminar todas las barreras de discriminación racial a través de procesos democráticos. Rosa inició su activismo a través de su marido Raymond, quien ya era miembro de la organización. Comenzó trabajando como secretaria y era una de las 2 mujeres que formaban parte de la organización presidida en ese entonces por Nixon. Yo sabía que la lucha por los derechos civiles necesitaba un caso testigo contra la segregación en el transporte público. También sabía que yo podía ser el caso testigo que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color estaba buscando. Pero no fue eso por lo que me rehusé a ceder mi asiento a un hombre blanco ese jueves. Yo no intentaba ser detenida. Estaba cansada. Pero no cansada de trabajar o por la edad que tenía. Estaba cansada de ceder ante los blancos. En la
la primera instancia del juicio, los abogados de Rosa Parks no intentaron defenderla de los cargos. La idea de convertirla en caso testigo era hallarla culpable para luego apelar frente a la Corte Suprema. Solo el Tribunal Superior podía hacer algo para que las leyes de segregación cambien. De esta manera, buscaron elevar el juicio para poder discutir la ley a nivel nacional. La gente blanca no podía decir esta vez que yo merecía ser enjuiciada. No había hecho nada malo para merecer ese trato, excepto nacer negra. El arresto de Rosa y posterior juicio por incumplimiento de la ley de segregación cobró popularidad dentro de la población y desató un boicot inigualable. La población negra en Montgomery dejó de utilizar el autobús público. No usen el autobús para ir al trabajo, al pueblo, a la escuela o a ningún lado el lunes 5 de diciembre. Otra mujer negra fue arrestada y puesta en prisión por negarse a ceder su asiento en el autobús. No usen el autobús para ir al trabajo, al pueblo, a la escuela o a ningún lado el lunes. Si trabajan, tomen un transporte privado, o compartan el auto, o caminen. Vengan a una reunión masiva el lunes a las 7 de la tarde, en la Iglesia Bautista de Hall Street, para más instrucciones. La idea principal de la reunión era decidir cómo continuar con el boicot. Esa noche, la asistencia superó todas las expectativas. La iglesia estaba llena y cientos de personas debieron permanecer afuera. Aumentaron la cantidad de parlantes para que todos pudieran escuchar el debate. La masividad de la reunión dio pie para que muchos creyeran posible el hecho de organizar a la comunidad negra e impulsar acciones conjuntas para debatir la ley de segregación. Una de las voces presentes fue la de Martin Luther King, en ese entonces presidente de la Asociación de Mejoramiento de Montgomery. Estamos reunidos esta tarde para decirle a quienes nos han maltratado todos estos años que estamos cansados de ser segregados, humillados, cansados de ser brutalmente oprimidos. Durante muchos años tuvimos que demostrar una increíble paciencia. Tuvimos que demostrar ante nuestros hermanos blancos que estábamos conformes con la forma en que nos trataban. Pero estamos hoy aquí para terminar con esa paciencia y exigir libertad y justicia. Uno de los grandes logros de la democracia es el derecho a la protesta. Si protestan con coraje, dignidad y amor, cuando los libros de historia sean redactados, los historiadores dirán: allí vivió buena gente, gente negra, que introdujo dignidad y un nuevo significado en las venas de la civilización. Ese es nuestro desafío y nuestra abrumadora responsabilidad. De la gran reunión nacieron 3 demandas: el trato cortés en el autobús, la regla de primero en llegar, primero en sentarse, donde los blancos conservarían los lugares de adelante y los negros atrás, y la contratación de conductores afroamericanos para las rutas de autobús que realizaban los negros. Además, se decidió la continuación del boicot por tiempo ilimitado. Un año más tarde, luego de varias demandas por parte de la comunidad y una gran caída económica del transporte público local, el 13 de noviembre de 1956, la segregación en los autobuses fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mucha gente nunca cambió su forma de pensar acerca de nosotros, los negros. Por esto, consideramos tan importante que las leyes sean cambiadas. Así podremos tener un poco de protección. Los afroamericanos de otras ciudades como Birmingham, Alabama y Florida comenzaron también sus propios boicots. El movimiento por la lucha de los derechos civiles había comenzado. El presidente Lyndon B. Johnson impulsó un acta sumamente progresista en 1964. Esto garantizó, entre otras cosas, que las personas negras pudieran votar. Luego del triunfo del boicot y su absolución en el caso,
Rosa fue invitada a diversas charlas en escuelas, iglesias y organizaciones que buscaban promover la lucha por los derechos civiles. Años más tarde, en 1984, fundaría el Instituto Rosa y Raymond Parks. El objetivo era dar asistencia educativa y herramientas legales para la gente joven de la comunidad negra. Teníamos muchos casos por los cuales luchar, pero muy pocas veces teníamos éxito en conseguir justicia. Era mucho más que un simple cambio de poderes. Ellos debían saber que no deseábamos continuar siendo tratados como una segunda clase de civilización. El caso de Rosa Parks fue un hito en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. La historia de Rosa no puede analizarse si no es a través de la militancia y la historia del movimiento. Rosa Parks fue una de las caras visibles de una lucha colectiva, y a pesar de que los derechos fueron conquistados, la pelea contra el racismo continúa. Los sucesos aquí narrados están basados en hechos reales, recreando la voz de sus protagonistas. Estuve ahí es un podcast pensado, guionado y producido por Milagro Jiménez y Antonella Scatularo. Podés encontrarnos en Instagram como @milijiménez y @antoscatularo. Queremos agradecer profundamente la colaboración de Eliana Spatzil en la voz de Rosa Parks y Maximiliano Jiménez como Luther King. Recordá que podés encontrarnos en Instagram como @estuveahipodcast y podés escucharnos en Spotify, Anchor, YouTube y otras plataformas.